A veces el amor no es suficiente. A veces el amor es lo que nos destruye. Para entender cómo llegamos aquí, hay que volver a unos días antes, cuando el baile más antiguo de Etelgard aún no había mostrado su verdadero rostro. Habían pasado 5 días desde el colapso. 5 días de sueño recuperado, de conversaciones que ya no terminaban en silencio y de una promesa que ambos habían decidido cumplir, aunque ninguno supiera bien cómo empezar. Así que empezaron por lo más pequeño que se les ocurrió: una copa de agua. Vamos a intentarlo de nuevo, despacio. Kaelen, es agua, no es el jardín, no es el baile de las coronaciones, es agua. El agua también se vitrifica. Todo se vitrifica contigo, eso ya lo sabemos. Es prácticamente tu currículum. Kaelen no contestó, pero algo en la comisura de su boca se movió, traicionando el intento de mantenerse serio. Si algo sale mal, Entonces habré aprendido algo sobre mí misma de la manera más cara posible, y tú tendrás una anécdota horrible que contarle a tus nietos inmortales. no tengo nietos. Todavía no. Fue ese todavía, lanzado con la misma ligereza con la que ella comentaba el clima, lo que hizo que a Kaelen se le encogiera el pecho de una forma que no tenía nada que ver con el miedo. Concéntrate, no en contener el fuego, en compartirlo, como la última vez. Compartir el fuego. Qué romántico suena cuando no me estoy muriendo mientras lo hago. Clara, Perdón. Concentrándome. El agua no se convirtió en diamante, no se convirtió en nada, simplemente brilló, un instante, como si hubiera atrapado el sol dentro y volvió a ser agua. lo hemos hecho. Un vaso de agua. 5 días de pánico existencial por esto. Yo llevo 500 años de pánico existencial. Esto es solo el capítulo más reciente. Clara se rió. Una risa de verdad, sin cautela ni cálculo. La primera en días. Y Kaelen, que desde que la conoció catalogaba cada sonido que ella hacía, decidió que ese era, con diferencia, su favorito. ¿Y ahora qué? ¿Progresamos a un jarrón? ¿Un mueble pequeño? Progresamos a hacer esto todos los miércoles hasta que dejes de sonar tan sorprendida cada vez que no te mato. Trato hecho. Pero si algún miércoles se me convierte el pelo en cristal, me debes una disculpa por escrito. Y así, entre bromas que escondían el miedo, como quien esconde un cuchillo bajo una servilleta bordada, empezaron a construir algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar todavía. Costumbre. Rutina. La forma más silenciosa que existe de decir, voy a quedarme. Voy a la biblioteca. Quiero entender por qué funcionó hoy y no la primera vez. ¿Necesitas compañía? Necesito a Elian y sus escaleras. Tú distraes demasiado. Eso ha sonado a cumplido. Erian llevaba media hora fingiendo que buscaba un libro. En realidad, llevaba media hora viendo a Clara entrar y salir de la sección restringida, con la expresión de alguien a punto de cometer un delito muy educado. Va a preguntarme algo que probablemente no debería responderle. ¿Cómo lo sabe? Porque lleva esa cara. La cara de Terón me dijo algo a medias y ahora necesito la otra mitad. Está bien. Necesito todo lo que tenga sobre un laboratorio. Nivel más profundo del castillo. Reina Valeriana. Erian bajó de la escalera con una lentitud sospechosa. Se ajustó las gafas y se puso frente a ella con las manos entrelazadas, como un abogado a punto de cobrar muy caro un consejo gratuito. Sabe que si le cuento esto, técnicamente estoy incumpliendo 3 normas distintas del archivo, ¿verdad? Y sabe usted que si no me lo cuenta, voy a bajar sola, a oscuras, y probablemente rompa algo mucho más caro que sus normas. Ese argumento es injustamente eficaz. La llave no tenía ninguna marca, ni un grabado, ni un sello real. Solo el desgaste de una mano, o varias, que la había usado durante mucho tiempo. Su Majestad no sabe que yo sé dónde está esto, y agradecería que siguiera siendo así, porque planeo vivir muchos años más sin que me convierta en pisapapeles. Clara toma la llave sorprendida por la facilidad con que la había conseguido. Su discreción quedará grabada en piedra, metafóricamente, nunca literalmente, lo prometo. No, yo voy con usted. ¿No tenía usted trabajo? Tengo curiosidad.
Es mucho más urgente que el trabajo. Además, si algo la vitrifica ahí abajo, alguien tiene que sobrevivir para contarlo con la dramatización adecuada. El laboratorio olía a tiempo detenido. Nadie había entrado allí en generaciones, y sin embargo, no había ni una mota de polvo sobre el libro abierto en el centro de la mesa. Como si el propio cuarzo se hubiera encargado de conservarlo. De acuerdo. Retiro cualquier comentario sarcástico que tuviera preparado. Esto es mucho. Elian, mire esto. El fuego y el cristal no son opuestos. Son la misma pregunta hecha de dos maneras distintas. Su suegra, Princesa, escribía mejor que la mitad de los poetas que catalogó. No es poesía, es una hipótesis. Mire, aquí describe un proceso de sincronía. Dos energías opuestas que, si se alinean con precisión exacta, no se destruyen, se completan. ¿Y el pero en su cara ahora mismo qué significa? Que aquí dice que la sincronía exige confianza absoluta. Ante la duda, incluso mínima, el equilibrio colapsa de forma catastrófica. Eso explica bastante bien lo que pasó en el jardín, diría yo. ¿Lo sabe? Princesa, este castillo tiene paredes de cristal. El sonido viaja de maneras que su majestad probablemente no ha considerado. Y para ser sincero, me alegré, un poco egoístamente, de que sobreviviera. Empezaba a acostumbrarme a que alguien más aquí supiera leer sin mover los labios. Fue dicho con la ligereza de siempre, pero Clara detectó, por primera vez, algo genuino debajo de la broma. Elian se preocupaba. A su manera torpe y erudita, se preocupaba de verdad. Gracias, Elian. No me lo agradezca. Agradézcame cuando descubramos cómo no morir intentándolo. ¿Qué más dice el libro sobre esa sincronía? Dice que no se trata de resistir el impulso del otro, se trata de dejar de intentar controlarlo, de confiar en que el otro no va a soltarte a mitad del proceso. Así que la cura para una maldición milenaria es, básicamente, confianza y no acobardarse. Dicho así, suena ridículamente sencillo. Todo suena sencillo en un libro, princesa. Lo difícil viene después, cuando hay que hacerlo con alguien capaz de convertirte en pisapapeles si se equivoca. Clara cerró el libro con cuidado, como si temiera que las palabras se le escaparan si lo hacía demasiado rápido. Tenía lo que necesitaba. Ahora solo faltaba lo más difícil: llevarlo hasta Kaelen sin que el miedo de él lo convirtiera, otra vez, en una razón para alejarse. Por cierto, princesa, si esto funciona y dejan de mirarse como si el mundo fuera a acabarse cada 5 minutos, ¿puedo pedir que se me reconozca oficialmente como el archivero que salvó a Etelgard? Quiero una placa, pequeña, discreta, con mi nombre en letras grandes. Le prometo una placa, Elian. Y si sobrevivo, personalmente me aseguraré de que la letra sea enorme. Kaelen estaba podando, si es que se le podía llamar así, una rama de cuarzo que llevaba siglos exactamente igual, cuando Clara entró sin llamar, con un libro bajo el brazo y la expresión de quien acaba de ganar una discusión que todavía no ha tenido. Tenemos que hablar. Esa frase nunca ha precedido nada bueno en toda mi existencia. Esta vez sí. Creo. Ese es el laboratorio de mi madre. Sí. Y antes de que me pregunte cómo he entrado, la respuesta es Elian, una llave sin marcar y una curiosidad que ninguno de los dos pensaba controlar. Debería estar enfadado. Debería, pero está usted intrigado. Lo veo en cómo mira el libro y no a mí, por una vez. ¿Qué dice? Que no tenemos que resistirnos el uno al otro. Que el equilibrio no es contención, es confianza. Dejar de intentar controlar lo que el otro hace con su propio fuego. ¿Y si me equivoco confiando? Entonces nos equivocaremos juntos, en lugar de a medias, que es exactamente lo que hicimos en el jardín. Kaelen. Llevamos 5 días bebiendo agua vitrificada como si fuera un juego de salón. Toca subir la apuesta. Qué manera tan aterradora de decir, confía en mí. Soy princesa. Se supone que debo sonar aterradora de vez en cuando, o pierdo la licencia. Si esto sale mal... Va a salir mal la primera vez que lo intentemos con algo de verdad. Lo sé, lo asumo. Sigamos de todos modos. No eligieron una copa esta vez. Eligieron algo con más peso. La mano del otro, sin barreras, sin ceniza de fénix entre ambos. No destruyas. Renueva. No consumas. Transforma. Esta vez no hubo explosión. No hubo dolor compartido a la fuerza. Hubo, en cambio, algo parecido a una conversación. El fuego preguntando, el cristal respondiendo.
ninguno de los dos exigiendo que el otro cediera del todo. Clara, Lo estamos haciendo bien. ¿Ves? Nadie ha muerto. todavía es pronto para presumir. Yo llevo presumiendo desde la biblioteca. Un poco más no me hace daño. Y mientras caminaban de la mano por 2 pasillos, sin que ninguno de los dos sintiera la necesidad de soltarse, Kaelen pensó que quizás, después de una vida entera de inmortalidad, había encontrado algo mejor que la eternidad. Una tarde cualquiera, sin nada roto. Lo que ninguno de los dos sabía era que alguien llevaba semanas esperando exactamente este momento. El momento en que la confianza dejara de ser cautelosa. Porque la confianza absoluta también es la vulnerabilidad absoluta. Y esa noche, en el Salón del Valle del Trono de Primavera, empezarían a prepararse para el baile de las 1000 facetas. El vestido no parecía tela, parecía ascua contenida. Clara lo tocó con la punta de los dedos, casi esperando quemarse. Su Majestad lo encargó hace 3 días, dijo, y cito textualmente, algo que se parezca a lo que ella ya es, cuando deja de esconderle. Eso es escandalosamente poético para un hombre que hace 5 días le tenía miedo a un vaso de agua. El amor vuelve poéticos hasta a los reyes más taciturnos, princesa. Es uno de sus efectos secundarios más inconvenientes. ¿Interrumpo el momento solemne del vestido o ya puedo entrar con la máscara antes de que Cerón me eche por protocolo? Llevo décadas intentando echarlo por protocolo. Ha desarrollado inmunidad. Es un don, como leer Valirio arcaico, pero más útil en fiestas. La máscara era, sencillamente, perfecta. Como si alguien hubiera tomado el fuego bajo su piel y lo hubiera tallado en cristal para que el resto del mundo pudiera, por una noche, mirarlo directamente sin que la quemara. Elian, esto es... Sé lo que es mi obra maestra. Le dije al artesano exactamente lo que necesitaba, y por una vez en mi vida no tuve que citar ningún libro para convencer a nadie de nada. Es un trabajo excelente, archivero. Casi me has olvidado que técnicamente no tenía autorización para encargarlo. La belleza rara vez pide permiso, Cerón. Yo solo sigo su ejemplo. Clara se rió, y por un instante, mientras Cerón seguía prendiendo alfileres y Elian narraba con dramatismo excesivo la odisea de encontrar un artesano dispuesto a trabajar cristal facetado en menos de 3 días, se permitió olvidar el miedo. Solo por esa noche. Bueno, si voy a arder esta noche, al menos lo haré con estilo. Está lista, princesa. ¿Y Kaelen también está listo? Oh, princesa, debería verlo. Lleva media hora discutiendo con su propio reflejo porque cree que la corona de cuarzo le queda ridícula. El rey de cristal, aterrorizado por un sombrero. No es un sombrero, es una diadema ceremonial. Clara lo encontró exactamente como Elian lo había descrito. De pie frente a su propio reflejo, con la corona ligeramente torcida y la expresión de un hombre que preferiría enfrentarse a un ejército entero antes que a sí mismo. No me diga que también piensa que parezco ridículo. Iba a decir que parece hecho enteramente de luna. Pero si prefiere que hablemos de la corona, también puedo hacerlo. Y ahí estaba, otra vez. Ese silencio que Etelgard llamaba mineral. Solo que esta vez no guardaba miedo. Guardaba asombro puro y sin filtrar. Clara. ¿Eso es todo? ¿Después de tanto tiempo de vocabulario, solo tiene mi nombre? No se acercó de inmediato. Se quedó donde estaba, mirándola con una intensidad que a Clara le recorrió la piel, como si la hubiera tocado ya. El vestido de fuego se ceñía su cuerpo como si estuviera hecho de la misma llama que le ardía bajo la piel. Y por primera vez, desde que había llegado a Etelgard, Clara se sintió deseada, sin ninguna barrera de cortesía que lo disimulara. Va a llegar tarde a su propio baile, Su Majestad, si sigue mirándome así. El baile puede esperar. Llevo 5 días tocándola con permiso, con cuidado, con un ejercicio y una copa de agua entre nosotros como excusa. Esta noche no tengo ninguna excusa. Solo la tengo a usted, vestida de fuego, en mi habitación, y muy poco tiempo antes de que alguien venga a buscarnos. Entonces no lo desperdicien. Esto ya no me da miedo. Lo que me da miedo es cuánto quiero hacer algo mucho menos prudente que esto. ¿Y qué le detiene? Se acercaron más, llegando a sentir los latidos del corazón del otro. Clara rió, sin aliento,
y cerró la distancia que quedaba entre ellos. Lo besó con una urgencia que llevaba días conteniendo bajo bromas y ejercicios de agua, y sintió que él respondía igual. Fue el golpe distante de una campana, el aviso de que el Sarón del Valle de Primavera empezaba a llenarse, lo que finalmente los separó, ambos sin aliento, pero rindiéndose al peso ineludible del deber real. Ella se puso la máscara, y por un instante, mirándose el uno al otro, fuego y cristal, ninguno de los dos pensó en Darius, ni en la corte, ni en la norma antigua que estaba a punto de convertir la noche en otra cosa. Princesa, ¿me concede el honor de que la corte entera nos juzgue durante varias horas seguidas? Con una condición. Si alguien menciona el Tratado de las Cenizas más de 3 veces, nos vamos. Trato hecho. Nunca había visto Clara da Corte así, sin la rigidez habitual, sin las miradas calculadoras de la recepción de bienvenida. Las máscaras, paradójicamente, parecían haberles dado permiso para ser un poco más humanos. ¿Sientes cuántos ojos tenemos encima? Toda la corte lleva siglos sin nada mejor que hacer. Ignórelos, yo lo hago. Usted ignora protocolos con una facilidad que debería preocuparme más de lo que lo hace. Bailaron, y durante unos minutos, breves y perfectos, no hubo maldición, solo hubo fuego y cristal, moviéndose juntos, sin destruirse. Fue entonces cuando las puertas se abrieron y la música titubeó, apenas un compás, pero suficiente para que todos lo notaran. Llego tarde. Es una costumbre que cultivo con esmero. Darius. Kaelen, princesa, qué imagen tan conmovedora. El rey y su fuego, bailando como si el mundo no tuviera dientes. La corte había dejado de fingir que no miraba. Algo en el aire cambió. Un silencio distinto al mineral habitual. Expectación pura. Princesa Clara, tengo entendido que esta noche se celebra bajo la ley antigua. Y la ley antigua, si mi memoria no me falla, concede a cualquier noble de sangre suficiente el derecho de reclamar un baile con la pareja del rey. Esa ley no se invoca desde antes de que tú nacieras, Darius. Precisamente, alguien tenía que romper la racha. Y confieso que llevo demasiado tiempo preguntándome qué tiene esta princesa que ha conseguido, en todo este tiempo, lo que ninguna otra mujer logró. Era una declaración de guerra disfrazada de cumplido, y todos en la sala lo sabían. Lord Darius invoca una ley de la corte, y yo, según tengo entendido, no soy propiedad de nadie para negarme en su nombre. Clara. Un baile, Kaelen, no una guerra. Aunque por cómo aprieta la mandíbula, cualquiera diría que es lo mismo para usted. Darius tomó su mano con una reverencia perfecta, demasiado perfecta, y la condujo al centro de la sala, mientras la música, tras un segundo de duda del cuarteto, volvía a empezar, más lenta, casi ceremonial. Nadie más lo notó, pero bajo los dedos de Kaelen, el cuarzo rosa del trono, transparente, sereno, como todo en Izelgar cuando él estaba en paz, empezó a oscurecerse. Obsidiana, la forma que tomaba su cristal cuando sentía algo que no sabía nombrar en voz alta. Y por primera vez esa noche, el miedo volvió a asomar, discreto, bajo la máscara de fuego, porque Clara conocía esa oscuridad, la había leído en el diario de Valeriana, y sabía que la obsidiana, a diferencia del cristal transparente, no perdonaba. Baila usted mejor de lo que esperaba de una erudita. Y usted provoca mejor de lo que esperaba de un noble aburrido. Aunque, siendo justos, la barra estaba baja. Ah, ya entiendo por qué le cuesta tanto controlarse. ¿A quién? A Kaelen. Llevo toda la noche esperando que le convierta la copa en un arma. Le tiene más paciencia de la que yo tendría. Clara no mordió el anzuelo. En cambio, ladeó la cabeza, estudiándolo como estudiaba un manuscrito difícil, buscando la grieta bajo la superficie pulida. Lleva toda la noche intentando que hable mal de él. Y lleva toda la noche fallando. ¿Por qué le importa tanto lo que yo piense de Kaelen? No me importa lo que piense de él, princesa. Me importa lo que él pierde por tenerla. Ahí estaba, la primera fisura genuina en toda la fachada de Darius, y desapareció tan rápido como había llegado. Habla como alguien que ya perdió algo parecido una vez. Hablo como alguien que ha tenido mucho tiempo
para aprender a fingir que no. Darius, con un giro que parecía casual y no lo era en absoluto, la condujo justo frente al trono, lo bastante cerca para que Kaelen lo viera todo, lo bastante lejos para que nadie pudiera acusarlo de nada. Dígame, princesa, ¿alguna vez se ha preguntado qué pasaría si él dejara de contenerse, aunque fuera un segundo? Fue un movimiento pequeño, casi nada, pero el trono, tras él, ya no era cuarzo rosa veteado de negro. Era obsidiana pura, de punta a punta, y una grieta, fina, aguda, como un disparo silencioso, lo atravesó de arriba abajo con un crujido que se escuchó en toda la sala. El silencio que siguió no fue mineral. Fue peor. Fue el silencio de siglos de rumores confirmándose delante de todos a la vez. Clara sintió que el mundo se estrechaba hasta ese único sonido. La grieta del trono, todavía resonando en el aire, y 100 pares de ojos inmortales mirando a Kaelen como se mira algo peligroso que ha dejado de fingir que no lo es. Disculpen, el trono necesitaba renovarse. Nadie se rió del chiste forzado. Darius sí sonrió, apenas, casi con lástima genuina, y soltó la mano de Clara con una reverencia que parecía, por primera vez esa noche, sincera. Gracias por el baile, princesa. Ha sido revelador. Y mientras la música intentaba, torpemente, volver a empezar, Clara comprendió algo que llevaba días evitando pensar del todo: que el fuego que compartían en privado, con ejercicios pequeños y copas de agua, era una cosa, y lo que acababa de pasar delante de toda la corte era otra completamente distinta. Porque el jardín había sido un accidente entre dos personas. Esta grieta, este silencio, estas miradas, era un accidente entre un rey y toda una corte que llevaba generaciones esperando ver, por fin, con qué facilidad podía romperse. Clara salió a respirar, o eso se dijo a sí misma. En realidad, salió a huir un momento de 100 pares de ojos que ya no sabían si mirarla con lástima o con miedo. No esperaba encontrar compañía. Sabía que vendría aquí. Es el único balcón desde el que no se oye la orquesta fingiendo que no ha pasado nada. ¿Ha venido a regodearse? He venido a disculparme. Lo del trono no pretendía que llegara tan lejos. Pretendía exactamente eso, provocarlo delante de toda la corte hasta que perdiera el control. Lo consiguió. Sí, lo conseguí. Y ahora que lo he visto con mis propios ojos, princesa, ya no sé si alegrarme de tener razón. Algo en su voz había cambiado. La ironía seguía ahí, pero debajo, por primera vez, sonaba algo parecido a la preocupación genuina. ¿Razón sobre qué? Sobre esto, no es de Valeriana, es más antiguo. Un relato de un reino al otro lado del mar, que ya no existe. ¿Por qué iba a confiar en un texto que nadie más ha citado nunca en Etelgard? No le pido que confíe en el texto porque yo se lo diga, princesa. Le pido que lo lea usted misma, con esa mente que no acepta nada sin comprobarlo 2 veces. Es la página marcada. El texto hablaba de un portador de fuego, el Asqua, lo llamaban, unido a un inmortal cuya magia se alimentaba, sin saberlo ninguno de los dos, de la vitalidad del otro. Cuanto más fuerte era el vínculo, más rápido se consumía el Asqua. Y cuanto más se consumía el Asqua, más joven, más vital, más poderoso se volvía el inmortal. El Asqua ardió con más fuerza cada noche que pasaba junto a él, y cada noche brillaba un poco menos al amanecer. El inmortal de esa historia no lo sabía, princesa. No hasta que fue demasiado tarde. La amaba, y la amaba tanto que no vio cómo su amor la estaba vaciando. Clara pensó en Kaelen esa mañana, riendo con una facilidad que no tenía 5 días atrás. En cómo sus ojos, antes de un azul frío y estático, ahora parecían casi cálidos, incluso sin el oro del vínculo activo. Había pensado que era felicidad. Simple, sencilla felicidad. Está más joven, más vivo. Lo he notado. Pensé que era porque por fin es feliz. Tal vez lo es.
Y tal vez también sea exactamente lo que le acabo de leer. Las dos cosas no se excluyen, princesa. Eso es lo cruel del asunto. Esto es una historia de un reino que ya no existe. No es una prueba. No, pero el trono partido de ahí dentro tampoco lo es de nada bueno. Y usted lo vio con sus propios ojos, no en un libro. Y ahí estaba, el miedo del incidente, fresco todavía, ariándose con la duda que el texto había plantado. Clara, que se fiaba de las fuentes más que de las emociones, se descubrió sin saber ya cuál de las dos estaba realmente pensando por ella. No le pido que me crea a mí. Le pido que se dé tiempo. Esto es un estabilizador. Adormece el fuego durante unas horas, lo suficiente para que usted misma observe si Kaelen cambia, si el vínculo se calma, sin arriesgar nada permanente. ¿De dónde lo has sacado? De un trabajo que Valeriana dejó sin terminar. Yo solo lo terminé. No por usted, princesa, para que conste. Por Kaelen. Llevo 500 años queriendo protegerlo de sí mismo, aunque él nunca me lo agradezca. Fue esa última frase, dicha sin ironía, sin la sonrisa habitual, lo que inclinó la balanza. Porque una mentira bien construida no se sostiene en el ataque, se sostiene en el amor mal disfrazado de sacrificio. No he dicho que vaya a usarlo. No he dicho que tenga que decidirlo esta noche, pero cuando decida, princesa, decida por él, no por miedo. Es la única diferencia que de verdad importa. A lo lejos, la música seguía sonando, como si nada hubiera cambiado. Pero Clara sabía que algo, esa noche, se había fisurado, igual que el trono, de una forma que ninguna disculpa podría del todo reparar. Clara se quitó la máscara despacio, como si el gesto pudiera devolverle también la claridad que había perdido en el balcón. Se sentó frente al espejo. El fuego bajo su piel, todavía activo tras la noche, latía suave, casi imperceptible. Un texto de un reino que ya no existe. Un trono partido. Un hombre que dice que quiere protegerlo aunque él no se lo agradezca. Nada de eso es una prueba. Lo sé. Lo sé y aún así... Y aún así, pensó en Kaelen esa mañana, riendo con una facilidad que antes no tenía. En el trono convertido en obsidiana partida delante de toda la corte. En Ceron diciéndole, semanas atrás, que Valeriana había muerto buscando exactamente esto. Una cura que nunca llegó a tiempo. No puedo pedirle que confíe en mí si yo misma no confío lo suficiente para comprobarlo. Se dijo que era ciencia, que era el mismo rigor que aplicaba a cualquier manuscrito dudoso, comprobar antes de descartar. Se dijo que unas horas, solas, no eran una traición. Eran, se convenció, el acto más responsable que podía hacer por alguien a quien amaba. Era mentira. Pero era la clase de mentira que una mujer inteligente se cuenta a sí misma cuando el miedo necesita parecer una decisión. El olor fue lo primero, dulce, embriagador, como flores podridas en verano. Era el olor de la rendición disfrazada de prudencia. Bebió. Intentó gritar. Su voz no salió. Sus piernas se doblaron bajo su peso. Y en el último instante, antes de que la oscuridad la envolviera del todo, comprendió, con una claridad brutal y demasiado tardía, que había confundido el miedo con el método. Y entonces sintió el vínculo romperse, con un silencio absoluto, y supo, con una certeza que la aterró más que la propia oscuridad, que Kaelen lo había sentido.